buenas noches, agradecemos la presencia de todos ustedes. Veo algunas caras conocidas, lógicamente gente que ha visitado el instituto este último tiempo, acercando su consulta respecto de los terrenos de dominio privado municipal y sobre las gestiones que venía realizando el intendente a propósito de la posibilidad de que ANSES, o más efectivamente el Banco Hipotecario, que es quien ejecuta los créditos de Procrear que están fondeados por ANSES, se llevara a cabo. Finalmente, la semana pasada, como muchos de ustedes saben, se firmó dicho convenio. Es una razón de enorme alegría para nosotros, porque sabemos que esto va a posibilitar que muchos sueños de personas que están presentes aquí se puedan concretar en el transcurso de los próximos meses. Y bueno, la idea de esta charla informativa es dar algunas pautas respecto de cómo es el proceso de inscripción para dicho programa, para el programa de crédito argentino, y aprovechar la presencia de la gerente del Banco Hipotecario en Bahía Blanca, que es quien nos va a dar una mano a medida que vayamos saliendo sorteados respecto de cómo tenemos que presentar la documentación para que nuestra carpeta sea aprobada. Tenemos el honor de contar con la presencia de ella, que vino específicamente luego de un día con una agenda muy ocupada a acercarse, a evacuar nuestras dudas, así que la idea es aprovecharla e irnos con más información respecto de cómo sigue esto. Sucursal Bahía Blanca, nosotros en lo que es nuestro radio de influencia hemos ya tenido el grato placer de otorgar muchos créditos tanto de la localidad de Coronel Suárez como de toda la zona. Realmente en Bahía Blanca hemos tenido un número muy significativo de sorteados ganadores y nuestras expectativas van más allá de estos números también. Y la idea de esta convocatoria, que desde ya agradezco al intendente y a la gente del Instituto de la Vivienda que me hayan invitado, es poder acercarles a ustedes un poquito más de información que les permita ponerse en condiciones como para participar de los próximos sorteos y una vez que salgan beneficiados recibirlos en la sucursal con la documentación completa como para que puedan generar sus respectivas solicitudes de crédito. Sabemos que el sueño de la vivienda propia es algo que moviliza muchas emociones, hay muchos intereses atrás de esto, así como también genera mucho trabajo a distintos sectores que intervienen, dentro de los cuales nosotros estamos focalizándonos en tener beneficios para que ustedes reciban no solo a través del crédito la posibilidad de acceder a la vivienda propia, sino con posibilidades de financiación y ventajas de financiación sin interés con las tarjetas de crédito. Todo lo que sea materiales de construcción, desde lo que es obra gruesa hasta los detalles finales de la vivienda. La idea de esta charla es que ustedes se lleven un poquito más cerrada la idea de lo que es Procrear, y a partir del acuerdo que mencionaban, que cerró el intendente con la gente de ANSES, poder canalizar todas esas solicitudes en un tiempo prudencial y que todos puedan hacer realidad ese sueño. Desde ya agradecida por la invitación. En realidad lo que quería era que todos los que están acá presentes, yo voy a decir un poquito, seguramente hay muchos que se anotaron por los terrenos, entonces voy a adelantar algo de lo que después puede llegar a decir Pablo, no así lo de Valeria porque es totalmente técnico y es para que puedan calificar. Sí les quiero decir ya en el comienzo que espero que todos los que estén aquí puedan calificar para el crédito y nosotros tenemos lo que a ustedes les está faltando, que son los terrenos. Así que de San José tenemos aproximadamente 100 lotes para poder rápidamente adjudicar, ni bien sean sorteados todos los que hayan calificado. Y en Suárez estamos con 299 lotes que pueden llegar a ser más en el transcurso de acá a fin de año. La idea mía particularmente es que así como hubo 155 inscriptos que tenían terreno propio aquí en Coronel Suárez,
de los cuales hay alrededor de 106 que ya están construyendo. O sea que esto es una realidad, no es una promesa, no es que nadie puede sacar el crédito. Esto está pensado para que todos ustedes puedan obtener este crédito para su vivienda propia. Eso es lo que tienen que entender y eso es lo que nosotros vamos a hacer el esfuerzo y los vamos a ayudar en todo para que puedan ser sujetos de este crédito, que tiene una parte que es de los que ganan menos de 5.000 pesos y pueden sacar 200.000 con una cuota de alrededor de 749 pesos. La empiezan a pagar después de que tienen construida su casa. O sea que esa mentira que estaba circulando, que cómo van a hacer para pagar el alquiler y a su vez la cuota, esto no es así. Así que va a haber muchísimas cosas que ustedes tienen que saber la verdad de esto, pero para mí lo más importante es que sepan que hasta hoy en Coronel Suárez se habían anotado 155 personas. Tenemos 1.275 es el déficit habitacional de Coronel Suárez. Solamente 155 se anotaron que pudieron tener su terreno propio o que se los dio su padre o que pueden construir en una casa de un familiar. Solamente 155. Nosotros teníamos anotado más de 250 personas, matrimonios, familias, para la adquisición de un terreno sin saber de qué forma iban a poder construir. Algunos tal vez sí, algunos tal vez podían ir de a poquito comprándose los materiales, ir construyendo. Bueno, esto nos da la posibilidad de que nosotros tengamos a disposición en la primera etapa para ofrecerle a ustedes y al ANSES, porque esto es una cuestión conjunta entre el gobierno nacional y el municipio y el banco hipotecario. Es una cuestión conjunta, digo, porque todos tenemos que ver, todos tenemos que saber que ustedes hoy mismo, algunos tal vez ya lo han hecho por lo que me dijo Pablo, yo recibí cuando hice el anuncio que habíamos firmado el convenio en el ANSES, recibido 3 personas, me senté en mi computadora y los cargué y les di el certificado, le hice la impresión en mi despacho y les di el certificado de que ya estaban anotados. En una de esas tenemos hasta la suerte que en este sorteo del 19 de julio, 24 horas antes, ya por internet ustedes pueden saber los que ya están anotados si salieron sorteados o no. Si salen sorteados y tienen la suerte, ya empieza la parte del banco hipotecario, que es donde también los vamos a ayudar, porque normalmente hay que viajar a Bahía Blanca. Nosotros, de los que salgan sorteados, pensamos en si es un auto, si es una combi, o si ojalá sean varios colectivos que los tengamos que llevar a Bahía Blanca, y si no, haremos venir otra vez a Valeria y la gente del banco hipotecario acá, si son muchos, ojalá que sean muchos, los que salgan sorteados, que puedan calificar y que puedan empezar rápidamente a construir su propia vivienda. Esto no es una utopía, esto no es una mentira, esto no es una ilusión, porque les podemos mostrar, y si ustedes recorren un poquito en Suárez, después podemos dar las direcciones donde algunos que nosotros ni nos enteramos ya fueron, ya tienen el crédito y ya están construyendo y tienen un cartel afuera que el programa obliga también a poner el cartel de Procrear, así nosotros sabemos. No es para agradecerle a nadie esto es porque nosotros tenemos que saber cuántos se están construyendo en Coronel Suárez Procrear. Hay 106 familias o parejas que están construyendo su propia vivienda. Entonces, en esto que yo les quiero decir es simplemente que todos ustedes tienen las mismas posibilidades. Todos que tienen un año de antecedente en el trabajo, y no importa lo que cobren, es hasta menos de 5.000 y hasta más de 5.000. Pueden sumar los sueldos de la pareja, de la familia, y obtener un crédito más grande. A 30 años, la tasa es bajísima, y en vez de pagar el alquiler van a pagar su propia vivienda. Entonces, algunos pueden sacar hasta 350.000 porque tendrán 2 recibos o tendrán un ingreso superior a 5.000, y la cuota creo que es de alrededor de 1.920 pesos, si no me equivoco. O sea que con 2 salarios y que superen esas cifras, también se les hace más fácil, y además están pagando su propia casa, no están tirándola en un alquiler como seguramente la mayoría.